Bienvenidos a Alimentos y Regiones. A través de varios programas escuchamos diferentes opiniones con referencia al proyecto de las inversiones que se harían en un convenio con China. Como la mayoría de los acuerdos que se han realizado con ese país, este también está envuelto en incógnitas aún no develadas que conoceremos en el transcurso de semanas y meses. Es un proyecto para la fortaleza del sector agropecuario y para acelerar la transformación de una matriz productiva que nos mantiene adormilados en la producción de commodities relativamente de bajo valor agregado. No renegamos ni un segundo en la importancia y el valor de nuestra producción. Solo pensamos que damos para más que eso. Y aquí hay en este proyecto una forma de poder demostrarlo si lo hacemos bien. El convenio se desenvuelve en varios niveles de análisis y con interlocutores de materias e intereses muchas veces diferentes. Jorge Brunori del INTA Marco Juárez es el referente para el sector y nos da un pantallazo del conjunto del trabajo llevado adelante en distintas disciplinas. Bueno, mira, Carlos, la verdad que el proyecto ha sido ampliamente debatido en diferentes sectores, no solamente en el sector porcino nacional, sino también han intervenido en muchos debates gente del poder legislativo, diputados, senadores, profesionales de diferentes partidos políticos, técnicos, y la verdad que bueno, en estos momentos, en el ámbito del ministerio, incluso están trabajando alrededor de unos 30 técnicos en diferentes comisiones para analizarlo desde el punto de vista del impacto ambiental, del bienestar animal, de los aspectos sanitarios, de los aspectos del impacto ambiental, que fue un tema tan cuestionado. Así que bueno, creo que el proyecto, digamos, fue ahora sí visualizado, abierto a la opinión del sector y de la comunidad. Y bueno, creo que me parece a mí, mi opinión personal, que es un proyecto que reitero, después de todo este análisis crítico que se le hizo, lo veo como viable, con la salvaguarda, con los cuidados, con las cuestiones que hemos estado analizando durante todos los meses, pero que bueno, a mí me parece que va a ser una oportunidad para Argentina para comenzar a cambiar nuestra matriz exportadora, empezar a transformar más granos en carne, en este caso carne de cerdo, y para seguir guardando nuestro mercado interno, de que no haya ningún cruce con este proyecto y pudiendo en un futuro complementar nuestras exportaciones, creo que va a ser una cosa que entiendo que va a ser una oportunidad para el país, eso no me cabe duda, y también una buena oportunidad para el sector. Jorge es un funcionario de carrera con vocación y pasión por su trabajo, lo mismo que ese plantel de profesionales de todas las áreas que evalúan y estructuran las condiciones que nuestro país requiere, pero hay otro nivel de análisis que escapa a esto, es inasible y se mueve en el campo de la política y es allí donde pueden fosilizarse el proyecto o peor aún, tergiversarse los intereses. Si bien hay interés de muchas provincias para que estas granjas se instalen, porque lo ven como una gran oportunidad de mano de obra y de desarrollo de los territorios, más allá que siempre vos sabés que hemos defendido que el sector porcino es una actividad que genera mano de obra, desarrollo territorial, arraigo rural, entonces la provincia, hay muchas provincias interesadas, por supuesto que después hay que analizar, tiene que ser una provincia que tenga granos, que tenga, digamos, disponibilidad de infraestructura, y fundamentalmente hay un tema que se habló mucho en estas discusiones, es la disponibilidad de agua en la zona que se ubique, pero bueno, la idea sería ubicarlos en zonas donde, reitero, periférica a la pampa húmeda, donde la agricultura ha llegado, donde los granos están lejos de los puertos, y donde podría ser factible la transformación, o sea, el costo de oportunidad ahí de transformar esos granos en carne de cerdo, es mucho más factible. Ahí haría una posibilidad de empezar a analizar ese contexto de ubicación de las granjas. Es más, si se llegaran a ubicar en el norte del país, se piensa salir también para China por el Pacífico, que acortan bastantes días del traslado de la carne. Bueno, todo eso son los aspectos que hay que ir, digamos, que entiendo yo, ni bien se firme el memorándum, entonces sí, ahí se van a empezar a definir. El secretario de Agricultura en programas anteriores nos había dado algunas precisiones y aconseja tranquilidad, ya que conoce bien los ritmos de las inversiones y su experiencia en la gestión y armado del criadero Yanquetruz de la Asociación de Cooperativas Argentinas en San Luis.
te agradezco la oportunidad de poder contribuir en este sentido. Es decir, miren, señores, confiemos, no depositemos toda la confianza, pero estemos atentos, sepan de que hay buena gente, bien calificada, sepan que es un proceso muy largo, no va a llevar, no tengamos esa angustia o esa ansiedad argentina que lo vamos a resolver en meses, porque esto no va a llevar meses, esto va a llevar mucho tiempo. Pero posiblemente, como en todas las cosas que son estratégicas, bueno, se hacen paso a paso, requiere su tiempo de maduración, de ideas, de trabajo, de ida y de vuelta. Y le voy a decir una cosa, el mercado tiene una gran oportunidad. La necesidad de proteína animal está, la posibilidad de producirla en Argentina también está. Pero hay que estar atento a poder hacerlo, porque si uno siempre da la vuelta, las oportunidades se pierden también. El último informe de la FAO predice una fuerte contracción en la producción de carne de cerdos de al menos del 8% con respecto al año pasado, cayendo de 101 millones de toneladas en el 2020. En China acusan una caída del 20% a 35 millones de toneladas, principalmente debido a la propagación de la peste porcina africana. Este descenso sigue a la reducción del 21% registrada en el año 2019. Los brotes de la peste afectan también a la producción en Vietnam y Filipinas. Contrariamente, en la Unión Europea y el Reino Unido, el sector se robustece. En el próximo bloque hablaremos con Daniel Babot Gaspa, profesor de la Universidad de Lleida y especialista en porcinos. Daniel Babot Gaspa lo hemos tenido en varias oportunidades dando charlas en Argentina sobre porcinos, cuando aquí el sector comenzaba a organizarse y a despertar a la tecnología, pero fundamentalmente cuando se dio comienzo a una marcada tendencia al crecimiento de la mano del aumento del consumo, cierta racionalidad en los precios y la eficiencia productiva. España hoy está exportando más de la mitad de su producción. Dentro de la Unión Europea, sus destinos son Francia, Italia y Portugal, aunque China es el principal destino. Daniel nos cuenta de aspectos de la producción en España y su experiencia. Lo que el sector porcino español piensa y cree, y es que mientras la demanda exterior sea activa, España va a seguir produciendo y va a intentar seguir incrementando la producción. Por tanto, está intentando reducir los efectos, digamos, adversos, como pueden ser los efectos ambientales, todos los efectos vinculados al bienestar animal. Todo eso están buscando alternativas que les permita. España no es un país muy grande, ya lo sabes, y menos la zona de Cataluña y Aragón, que es donde tenemos centrada la producción porcina, pero sí que aún queda bastante meseta en España con campos, y por tanto la densidad de cerdos por hectárea no es muy alta en España, en promedio. En Cataluña sí es alta. El objetivo principal en España hoy es la distribución en el territorio de las explotaciones y la gestión ambiental de los efluentes. Otra materia que resalta es el bienestar animal. El bienestar animal está, digamos, interiorizado. Ya digamos que no es un sí seguro. O sea, el bienestar animal dentro del marco legal por obligación. Y luego diría que hasta el sector ganadero está implementando por él mismo medidas de bienestar que no le penalicen ni el rendimiento técnico ni económico. O sea, si por ejemplo los cerdos de engorde, la normativa aquí en España dice que tienen que estar a 0,65 metros cuadrados por cerdo, pues hay empresas que están trabajando ya a 0,80 o a 0,90 y a 1 metro,
porque entienden que así sus animales rinden mejor y por tanto tienen más bienestar y mejor rendimiento. ¿Y con las cerdas madres? Con las cerdas madres, digamos que ya no tenemos ninguna gestación en boxes, todas las gestaciones, bueno, alguna habrá, pero digamos la mayor parte de las gestaciones de las cerdas son en grupos. Y ahora estamos en la fase, creo yo, en la que esto se hizo en el 2013-2014, ahora pues 7 años. La gente parecía que le costaría más, pero al final lo ha hecho sin grandes, digamos, traumas. Y por tanto yo creo que los nuevos retos que son el sacar los boxes de cubrición control y tener las parideras, digamos, menos tiempo en boxe, se van a implementar en breve. Y hay algunas granjas que lo están haciendo a nivel piloto, y hay granjas que tienen cerdas, digamos, con parideras, digamos, con confinamiento solo los 3 primeros días después del parto y luego el resto de la lactación en grupos. Por tanto, estos temas de bienestar cada día, digamos, son más bien considerados por parte del ganadero, aunque le cuesten, y por supuesto a nivel social seguro. Queríamos saber qué es de la vida de ese paisano español aferrado a su tierra, cómo convive hoy. El mundo ha evolucionado y por tanto el paisano este que tú le llamas ahora como el campesino clásico o el ganadero clásico ha evolucionado a un ganadero profesional con la misma pasión por los animales, por la tierra, por el entorno agroganadero, pero con más conocimientos, diría yo, sin menospreciar los que tenían nuestros ancestros, sí. Que no es esa la cuestión, sino digamos que sean. Y eso yo, que llevo ya unos 30 o más años en el mundo del porcino, pues la verdad es que he notado un cambio tremendo en la profesionalidad, en términos de conocimientos, de los responsables de las explotaciones de producción actuales. Por tanto, yo diría que mantenemos ese tono coloquial, pero hemos evolucionado en términos de profesionalización, que era muy necesario. Le preguntamos su opinión sobre el proyecto de China en la Argentina. Es un modelo interesante, pero que hay que trabajarlo mucho, porque los efectos secundarios que puede generar para el campo, para los argentinos y para el sistema puede ser complejo. Daniel observa a modo de reflexión las dificultades que se enfrentan en el proyecto desde el punto de vista cultural, sanitario, ambiental, pero el argumento en función de los trabajos que se están llevando adelante desde el punto de vista técnico. Está dentro de una de las premisas del acuerdo que se está empezando a conversar, que no va a hacer nada para el mercado interno, que se va a exportar absolutamente todo, sacando las patitas, las pezuñas, sí. Que creo que no podemos por las tosas, no sé por qué enfermedad, pero el resto va absolutamente todo afuera. Pero yo entiendo que el proyecto pueda estar escrito así, pero no sé, aquí las cosas de los políticos cambian muy rápidamente, menos en esta zona, yo no sé en la vuestra, con lo cual digamos que estos con macroconvenios, no sé hasta qué punto pueden ser, digamos, certificables a largo plazo. Ese es uno de mis hándicaps, ¿no? De que, digamos, que muchos argentinos pueden acabar trabajando en estas, digamos, macrofábricas de producción de carne de porcino con una dirección determinada, pero que la agroganadería argentina pueda sentirse, digamos, en algún momento amenazada. Yo personalmente creo que es lo más, todo es débil, pero digamos que, al menos aquí, yo no sé si me lo creería. En Argentina no lo sé, ¿vale? Pero digamos que aquí lo que se está viendo un poco es que cuando la cosa se pone muy mal, se cambian los criterios porque no queda más remedio. Entonces, yo también pienso, y eso es lo que yo creo, que China algún día va a generar su propia carne. No sé cuánto va a tardar. Eso no lo sé. Pero estoy bastante convencido de que algún día China se va a generar su propia carne y no tampoco creo que tarden
Ese escepticismo lamentablemente es lo que hemos sabido transmitir al mundo y habla de nuestra imagen en el exterior, pero también de la imagen de China y lleva a pensar frente a quién estamos negociando. Hablemos un poco de China. Leo los diarios y me entero que Xi Jinping llamó a los soldados para mantenerse en un estado de alerta máxima porque las tensiones entre China y Estados Unidos se encuentran en su punto más alto en décadas. Quiero entender a China y no encuentro interlocutores entre quienes gestionaron este acuerdo eventual. Busco entonces opinión entre jóvenes inteligentes que pueden aportar aire fresco sobre el mundo de las relaciones comerciales con aquel país. Ese acuerdo lo lleva adelante el gobierno y no las empresas. Esto implica que en la relación con China es muy importante el diálogo político, el diálogo Estado-Estado, el diálogo binacional. Eso es muy diferente a lo que sería si este proyecto lo llevara adelante un grupo de producción local que se acerca a China y que busca entonces articular con el consumo de China la producción argentina. Pero el hecho de que empiece con un acuerdo político marca de alguna manera la diferencia y la fuerza que tiene en la gestión con China el propio Estado. Por eso, cuando uno hace relaciones con China, tiene que considerar el factor político. El factor político es el startup, el inicio de la relación o del proyecto, en este caso porcino. En algún momento serán involucradas o invocadas las empresas locales, que son las que finalmente tienen que hacer los análisis de costos, los business plan, los planes de producción y que tienen que establecer los parámetros concretos y reales de esto. Probablemente lo que yo le comento y quiero comentarles es que hacer un negocio con China implica un desarrollo solamente de negociación de 3 años. Para lograr un acuerdo con China y operativizarlo hay una negociación previa, un papeleo, un ida y vuelta, un estudio, un business plan que dura 3 años. Por eso nosotros planteamos la idea o la posibilidad de que el gobierno se enfoque en el sector ictícola, porque en ese sector, en el sector de la pesca, China hoy, ayer, antes de ayer, el año pasado, ya está generando un negocio en territorio argentino del cual Argentina no participa. Entonces, mientras que estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto que hoy está solamente plasmado en papel, hay otro negocio que tenemos que regularizar o normalizar, que está en el sector alimentos también, y que hay que transformar en un proyecto. Hay que darle un marco positivo a un agujero negro para transformarlo en un proyecto que le pueda generar a China mejor calidad en los productos con los cuales ellos se están alimentando. Por ejemplo, la pota o la merluza. Este comentario me alarmó porque leo que una flota de 400 pesqueros arrasa nuestra zona económica exclusiva del mar y nos origina una pérdida de unos $1.000 millones al año en productos que extraen y los impuestos que evaden entre los muchos daños que ocasionan al país. Y pienso también en la base misteriosa en Neuquén, en las incomprensibles represas de Santa Cruz y creo que vale la pena tener en consideración esas cosas a la hora de negociar. Porque finalmente tenés que ver cuál es la ventaja. Si la ventaja está en desarrollar un proyecto Greenfield de foja cero y cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse eso con China, o darte vuelta y ver que por otro lado se está yendo un recurso que es muy importante para China, tanto como la carne de cerdo, pero Argentina no está participando de ese negocio. Se está dando en su propio territorio, es recurso nacional, es de la pampa marítima, pero no estamos participando. Sería como que China se lleve litio, soja o carne de cerdo en negro a costo cero en un marco extraño. Entonces, siendo que los dos países están entrando en una relación estratégica cada vez más profunda, son temas importantes que hay que traer a la mesa de diálogo y que hay que transformar en negocios, no hay que dramatizarlo.
Otra mirada nos las ofrece Fernando Navarro, especialista en comercio internacional con China, en donde estudió y trabajó durante varios años, y su experiencia es muy valiosa para interpretar a las partes y el poder relativo en las negociaciones. El convenio es un convenio que se establece entre partes, o sea, entre estados. Pero después la negociación es entre privados, ¿no? Entonces el privado tiene que estar capacitado para negociar con el otro privado. Y ahí reside la ganancia y ese poder relativo que se puede establecer al corto o mediano plazo. Entonces, el convenio marco es el Estado. El Estado pone cierto marco entre Argentina y China. Pero después son los privados los que ejecutan esas cosas. ¿Y qué tamaño de privado puede tener un interlocutor con China? ¿Será un espacio reservado solo para los grandes? Mira, hay algo clave también en la cultura comercial en China, que es el asociativismo también. Entonces yo creería que sería muy importante, existe en China también líneas de crédito, porque yo trabajé con eso, líneas de crédito para cooperativas en el exterior, para que se fortalezcan, se unifiquen y puedan exportar de mejor calidad y estandarizado, que es lo que quiere China. Todo ese conjunto de productos en un solo estándar organizado para China, porque ellos también pueden ayudar en eso y ellos crean lo que dicen los chinos guanxi, que es esa relación personal de negocios, pero es una relación personal. Entonces ese acercamiento se da mucho mejor con ese tipo de mecanismos que con grandes estructuras empresariales que, nada, son una reunión al año y se acabó. Entonces, yo creo que existen también muchas oportunidades para los medianos empresarios, para las medianas empresas, para los productores, para las asociaciones, para las cooperativas, que pueden fortalecerse con líneas que ya existen en China, ¿eh? No es nada nuevo, no vamos a inventar nada nuevo. Es marcar otro número de teléfono, nada más. Entonces, y fortalecer eso y mejorar, porque, como bien decías, ese conglomerado centralizado también va en desmedro de esos productores también, porque después no pueden negociar tan bien y fortalecerse. Por ejemplo, importar el know-how y tecnología lo pueden hacer directamente las medianas empresas y las asociaciones, mucho mejor que con otros intermediarios locales. Entonces, no está mal lo que estás diciendo, que podría ser un upgrade, un avanzar de las negociaciones. A través de varios programas nos quedan varias certezas, entre las cuales está la vocación y la capacidad técnica para encuadrar el negocio de manera sustentable, cuidando bosques, agua, produciendo bioenergía. Otra certeza es que añadimos 10 veces el valor a la tonelada de maíz producido sin necesidad de avanzar ni un metro en áreas de bosques y utilizando solo el 3% más de maíz que se exporta, pero con un valor 10 veces mayor. Pero vemos también sombras y fundamentalmente porque el gobierno tiene una política exterior errática que nos aísla cada vez más. China está beneficiándose con más de $1.000 millones al año con la pesca y hay varios convenios en los cuales Argentina les compra tecnología e inversiones de sustentabilidad cuestionada y otros muchos temas que la Cancillería conoce y no hace valorar. Y al final, ¿le tenemos confianza a los propios organismos que deben asignar, otorgar y controlar aspectos burocráticos y financieros? Estamos transitando un desafío muy grande en donde se motorizó una importante área técnica del Estado y se articuló un intenso trabajo en distintas disciplinas, por lo que no debemos perder esta experiencia que nos ayudará a crecer, con China o sin China.